Muchísimas bendiciones, familia. Dios me los bendiga en este precioso jueves. Aquí estamos una vez más con ustedes en la Biblia en un año. Queremos invitarlos hoy a nuestro servicio de oración, noches en su presencia, adoración, oración, intercesión. Dios está haciendo milagros en el nombre de Jesús entre nosotros y queremos que ustedes sean parte de este servicio 7:30 en nuestra iglesia New Life. Hoy estamos en el día número 224 de la Biblia en un año y vamos a estar leyendo Nehemías 3 del 15 al 32, Nehemías 4 todo el capítulo, Nehemías 5 del 1 al 13, Primera de Corintios 7 del 25 al 40, Salmo 32 del 1 al 11 y Proverbios 21 del 5 al 7. Y nosotros seguimos estudiando lo que dice Pablo en Corintios y aquí Pablo le está hablando específicamente a los solteros. Recuérdense, Pablo está respondiendo estas cartas que los corintios le habían enviado con muchísimas preguntas. Y aquí Pablo le da un consejo a los solteros, después habla de los matrimonios arreglados y también habla de le da un consejo a las viudas, a esas personas que han perdido sus esposos. Así que vamos a leer juntos. Y dice así, Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 25, perdón. Dice, en cuanto a las vírgenes, a las solteras, se refiere, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien que el hombre en quedarse como está. Quiere decir, el que esté casado y el que esté soltero, soltero. ¿Y cuál era la necesidad aquí que apremiaba? Nerón estaba persiguiendo en este tiempo a los cristianos, había una persecución muy grande y aquí Pablo está hablando que sería mejor que se quedaran como estaban, el que estuviera soltero, soltero, el que estuviera casado, casado. El soltero porque podía escapar de la persecución más fácil y el casado porque tenía una responsabilidad con su esposa y sus hijos, ¿verdad? De esconderse o de buscar un lugar seguro para su familia. ¿Okay? Era lo que estaba hablando Pablo aquí. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Quiere decir, no la dejes, no la abandones. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Quiere decir, quédate tranquilito como estás. Mas también si te casas, no pecas. Quiere decir que Pablo nunca ha estado en contra del matrimonio. Al contrario. Después vemos en el libro de los Efesios lo que escribe. Dice, no pecas. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, van a venir problemas, van a venir situaciones y él está tratando de evitarles que eso les suceda. Y dice, y yo os quisiera evitar estas situaciones, pero esto digo, hermanos, que en el tiempo es corto y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen nada y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Quiere decir, no pongan su mira en las cosas de este mundo porque todo eso va a pasar. Aférrense en Dios porque su palabra nunca pasará. Las cosas del Señor nunca van a dejar de ser. Amén. Pongan sus ojos en Él y hagan las cosas de Dios. Él decía, ocúpense de las cosas de Dios. Es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Quiere decir que va a dejar de ser. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Las solteras deben de permanecer santas. Dice, para ser santas así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto os digo para vuestro provecho, no para atender los lazos, sino para que lo honesto y decente
y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Quiere decir, a la vez que te casas, ya el orden de las personas que están casadas, tu primer ministerio, ya no es el ministerio de la iglesia, tu primer ministerio es tu casa, es tu esposo y es tu esposa. En primer lugar está Dios Padre, después está Jesús, después está el hombre como cabeza y el hombre su primer ministerio es su esposa y la esposa su primer ministerio es su esposo y sus hijos y después el ministerio de la iglesia. Eso tiene que quedar muy claro, pero tenemos que servirles al Señor. So, Pablo está diciendo, aquel que está soltero pues se va a dedicar más tiempo a las cosas de Dios, claro, porque no tiene responsabilidades de este mundo. Cuando dice este mundo es pagar renta, pagar luz, pagar el agua, atender la esposa, atender los niños, llevar niños a la escuela, traer niños de la escuela. Todas estas cosas, una persona que está sola, una persona soltera, no tiene esa responsabilidad y tiene más tiempo para dedicársela al Señor. Pero Pablo dice, si es así, pues entonces que los casados se ocupen de sus esposas, los esposos, y las esposas de los esposos, para que entonces se cumpla lo que Dios ha dicho, que servirán a su esposa, servirán a su esposo, pero le servirán también a él. Ya después la familia entera viene a servirle al Señor. Eso es lo que Pablo está hablando. Después en el versículo 36, aquí habla de los matrimonios arreglados, de aquellos padres que buscaban esposos para sus hijas solteras. Y dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen o soltera, que ya pase de edad, es necesario que así se haga y que haga lo que quiera, no peca, que se case. Quiere decir, está bien, le buscas un esposo y que se case, eso no es pecado. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad de buscar esposa o esposo, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, también hace bien. O sea, no hay nada malo con eso. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y aquí Pablo habla ahora de las viudas, le da un consejo a aquellas mujeres que están viudas y dice, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien ella quiera, con tal que sea en el Señor, quiere decir con otro cristiano. Pero a mi juicio es más dichosa será si se quedase así. Y pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. Quiere decir que si una persona viuda decide casarse y juntarse con otra persona, debe ser también un cristiano. Y si no, dice Pablo que dichosa será porque le va a servir más tiempo al Señor. Va a tener más tiempo con el Señor y el Espíritu Santo va a estar con ella. Quiere decir que no va a estar sola. Nunca estamos solos porque siempre el Espíritu Santo del Señor está con nosotros. Así que recuérdense, estas son las cartas que les hizo Pablo y Pablo le dedicó tiempo a los corintios para poner en orden la iglesia de Corintios porque en aquel tiempo se estaban viviendo tiempos muy difíciles. Ahí no había ley, ahí no había honras. Recuerden los capítulos anteriores dentro de la iglesia. Y había un desorden tremendo y ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Había una inmoralidad sexual muy grande dentro de la iglesia de Corintios debido a la cultura que ellos tenían en aquel tiempo. Así que aquí Pablo nos enseña, ¿verdad? Y Pablo en ningún momento dijo que se mantuviera todo el mundo, porque muchas veces la Iglesia Católica habla de esto, que la Biblia dice que el hombre que se dedica a la obra de Dios debe de ser soltero y nunca casarse. De ahí salen los curas y las monjas. Pablo dice, si el Señor te ha llamado al celibato, pues entonces eso es del Espíritu. El Señor te va a dar la fortaleza para que te mantengas ahí y no cometas ningún tipo de pecado sexual. Pero si el Espíritu Santo no ha puesto esto en ti, pues entonces cásate, porque casarte no es pecado. Lo único que trae una responsabilidad grande, porque ya hay una familia de por medio y hay un pacto que has hecho con Dios cuando te casas, que no lo puedes romper cuando tú quieres, porque las cosas te van mal. Amén. Así que bueno, aquí vemos estos consejos que le está dando Pablo a la iglesia según
la inspiración del Espíritu Santo. El Señor me los bendiga y nos vemos mañana otra vez en la Biblia en un año. Ok, chao, que tengan un día espectacular. Chao, bye bye.